en su alma, entonces la enfermedad confiere beneficios a toda la humanidad. Si esta pandemia tan horrorosa, hermanos, y no quiero minimizar la situación y tampoco quiero decir que es cualquier cosa, respeto mucho el seguir escuchando tristemente personas que siguen contagiándose y bueno, también, ¿verdad? Pienso en la posibilidad incluso de ser muy cuidadoso para no procurar que no nos contagiemos aquí en casa de esta enfermedad del COVID-19. Pero escuche otra vez esta cita, me parece que tiene mucha razón. Si la enfermedad en un mundo caído ayuda a que el hombre piense en Dios y en su alma, entonces la enfermedad confiere beneficios a toda la humanidad. Qué bendición, ¿no cree? Poder decir, bueno, es que aún en medio de esta pandemia y en medio de toda el dolor que está causando y la tristeza que está trayendo, en verdad el Señor nos permite tener bendiciones. Hace algunos meses, cuando iniciaba esta situación de pandemia, en su podcast, el hermano Albert Mohler, el teólogo también director del Seminario Bautista del Sur, Albert Mohler, él dijo, estamos ante la humillación de la civilización moderna. Estamos ante la humillación de la civilización moderna. Piensa en esto, con toda la tecnología, con todos los medios de transporte, como nunca se ha podido viajar en la historia de la humanidad, hoy se puede viajar mucho más rápido alrededor del mundo. Bueno, quien tenga el dinero, ¿verdad?, para hacer eso, pero usted sabe a lo que me refiero. Nunca había habido transporte tan eficiente con medios de comunicación tan eficientes, nunca antes vistos, pues aún así no se ha podido contener del todo y no se pudo contener antes de que hiciera grandes estragos en miles, millones de vidas. Esta enfermedad, literalmente, las noticias que usted y yo vemos en la televisión son las noticias que se ven alrededor del mundo, por lo menos en cuanto a esta enfermedad. Así que usted tiene todo esto y el pastor Mohler, él dice, es la humillación de la civilización moderna. De nada le ha servido al hombre todo lo que tiene, porque Dios permite un virus y pone al mundo de cabeza completamente. Así que de esta forma es como usted se da cuenta, Dios ha puesto al mundo en una pausa. Hemos visto a los animales, ¿no?, regresar a su hábitat. Hemos visto a los animales incluso invadir las ciudades porque están buscando algunos de ellos su alimento. ¿Ha visto fenómenos naturales que no se veían desde hace décadas? Por ejemplo, usted vio esta marea luminiscente allí en Acapulco, ¿verdad? Y algunos delfines que andaban nadando y cómo se veía de bonito la luz alrededor de sus siluetas. Y algunas personas, pues, que estaban allí en la playa, imagino que de allí de la costa, pateando el agua y se veía la luz y además vio también, quizá tiene el espíritu curioso que yo tengo y vio fotos de el Himalaya desde kilómetros, dicen, tenía años que no se veía por la contaminación esta montaña y ahora sí se ve, de modo que el hombre ha tenido que regresar a un modo de vida muy básico de vivir. A un modo de vida muy básico, estar en casa, guardar la higiene, no salgas. Es una enfermedad muy cruel, muy triste, porque nos ha aislado unos de los otros. Usted y yo escuchamos a Dwight Robertson, presidente de Porsche, hace algunos meses, relatar una anécdota del evangelista Billy Graham, donde le cuestionaron su visita a Rusia y le dijeron que si había notado el daño que le hizo a la iglesia, regresándola por lo menos unos 20 años atrás, y él contestó, pues mi intención nunca ha sido regresar a la iglesia 20 años atrás, sino 2000 años atrás. Y el Señor ha regresado a la iglesia 2000 años atrás en esta pandemia. Le voy a decir por qué. Allí en Hechos capítulo 2, usted va a encontrar las siguientes palabras. Hechos 2, 43, dice así: sobrevino temor a toda persona y muchos prodigios y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común, vendían todas sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos según la necesidad de cada uno. Día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y hallando favor
con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día al número de ellos los que iban siendo salvos. Cada día estos creyentes estaban juntos y cada día también ellos iban al templo, la situación lo permitía, y era el templo de Jerusalén, ni siquiera tenían templos cristianos propiamente dicho en ese momento, pero tenían casas y allí también se reunían. El Señor ha regresado a la iglesia a donde todo empezó. Todo empezó en las casas. Usted recordará también, por ejemplo, la carta a los romanos, está allí cerquita, Romanos capítulo 16, le advertí, va a tener que usar pluma y cuaderno, porque vamos a ir a muchos textos. Romanos capítulo 16, han pasado ya varios años después de aquella primera iglesia de Jerusalén, y en el versículo 3 de la carta, capítulo 16 de la carta a los romanos, dice, saludad a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, los cuales expusieron su vida por mí, a quien no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia que está en su casa. Las primeras iglesias se reunían en casa. El Señor ha regresado el tiempo. Y el Señor nos ha regresado donde todo inició, a las casas. Estas primeras congregaciones se reunían allí. No tenían edificios. Los edificios llegaron cientos de años después. Las iglesias proliferaron y además se fortalecieron y crecieron a través de reunirse en casas. Y así el Señor lo ha regresado. Ha regresado el tiempo a esa primera etapa de la iglesia donde eran los hogares, donde los primeros creyentes adoraban al Señor. Hay más evidencia de esto en el Nuevo Testamento. Mire, por ejemplo, Filemón 1 y 2, ya le he dicho, no pregunte qué capítulo, porque nada más se quema. Si decimos Filemón 1 y 2 es porque no tiene más que un capítulo y solamente es necesario decir los versículos. Así que bueno, pues entonces vaya allí a la carta de Pablo a Filemón. Dicho propiamente, esta es una carta porque las cartas fueron las personales, las epístolas fueron a grupos de personas como Colosenses, Filipenses, etc. Pero esta es una carta porque es personal y dice Filemón 1 al 2. Pablo, prisionero de Cristo Jesús, y el hermano Timoteo, a Filemón, nuestro amado hermano y colaborador, y a la hermana Apia y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. El Señor ha regresado el tiempo y ha regresado a los creyentes a sus casas. Mire, es curioso, le voy a contar 3 historias muy rápido. Empiezo con una que leí. Leí de un hermano que inició su pastorado en el segundo domingo de marzo. Estaba programado, fue contratado por una iglesia en Estados Unidos para ser su pastor. Y la fecha de llegada de este pastor era el segundo domingo de marzo. ¿Qué cree que sucedió? Pues que se tuvo que parar frente al púlpito y una cámara y un templo vacío. No había nadie a quien predicarle. Estaban en esto de la sana distancia, todo el mundo en su casa. Y él narra allí en su historia, fue un acto de humillación de mi alma. Yo había soñado con llegar a esa iglesia y presentarme mi primer domingo y saludar a los hermanos y conocerles y demás. Y el templo estaba vacío. Había un hermano controlando la cámara y yo. Uno de mis amigos en Estados Unidos, Britton Bishop, él dice, a mí me contrataron para ser pastor de jóvenes y llegué en marzo y hasta el día de hoy no he visto en persona a uno de los jóvenes que voy a servir. Le cuento una tercera historia. Esa tercera historia es mía. Alguna ocasión me invitaron a predicar en un sitio público y cuando llegué a ese lugar me pareció pues simpático que estaba allí en las pantallas una predicación de internet de un servidor que alguien subió al internet y ahí le estaban reproduciendo. Entonces, cuando entré, uno de los trabajadores me dijo, usted es el invitado, ¿verdad? Ahí está su predicación. Y bueno, yo dije, bueno, pues gracias al Señor, aquí ya, pues alguien va a venir. Siendo un lugar público, no sabía bien qué esperar. Así que llegó la hora de la predicación, yo ya estaba listo con mis notas, yo ya estaba listo con el atril, tenía mi Biblia abierta. Además le digo algo, fue el primer evento con el cual me estrené como predicador de Forge, así que yo tenía pues grandes expectaciones, ¿verdad? Ya había llenado el formulario, había cientos de hermanos orando alrededor del mundo, literalmente así sucede cuando usted
llena uno de estos formularios en Forge para invitar a cualquiera de nosotros, los predicadores de ese ministerio, y llegué al lugar y ya estaba listo para predicar y llegó la hora de la predicación y no había nadie sentado en las sillas que estaban frente a mí. Así que yo dije, bueno, esperamos, hermano, al que me había invitado y me dijo, esperamos. Y pasaron 5, 10 minutos y yo no veía que nadie se sentara en las sillas, así que dije, pues seguimos esperando y el hermano me dijo, no, empieza a predicar porque si conozco a mis clientes nadie se va a sentar. Y tuve que predicarle a un montón de sillas, hermanos. Creo que ese día se salvaron como 40 sillas en esa ocasión, porque fueron las únicas que escucharon el mensaje. No había nadie más allí. Bueno, muchos hemos tenido que estar haciendo eso, predicar ahora con un agujerito de una cámara viéndonos. El Señor ha regresado a las iglesias, a sus casas, a donde Él inició todo. Allí ha regresado a los creyentes porque quiere enseñarnos, creo, algunas cosas. Mire, no solamente han sido las iglesias como cuerpo las que han tenido que regresar, algunos hemos tenido que regresar a otras funciones que tal vez ya no estábamos practicando tan de común. Por ejemplo, lo siguiente, Deuteronomio 6, del 1 al 7, váyalo buscando en lo que yo le digo lo siguiente, muchos padres, hermanos, han tenido que asumir la tarea de ser profesores en estas últimas semanas. De la noche a la mañana, ya no solo son padres, ahora también son maestros de sus hijos en las cuestiones escolares. Han tenido que convertirse en terapeutas porque las terapias se han cerrado. Han tenido que regresar al cuidado las 24 horas del día de sus hijos y también se han tenido que convertir en maestros de escuela dominical de la noche a la mañana. Pero así fue como inició todo. La educación bíblica de los hijos, Dios primero la delegó a los padres mucho antes de entregarla a la iglesia. Y de hecho, no la ha entregado a la iglesia colabora, los padres siguen siendo los que instruyen en la disciplina y amonestación del Señor. Pero miren, Deuteronomio capítulo 6, dice en el versículo 1, estos pues son los mandamientos, los estatutos y los decretos que el Señor vuestro Dios me ha mandado que os enseñe para que los cumpláis en la tierra que vais a poseer, para que temas al Señor tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te ordeno, tú y tus hijos y tus nietos. Mire qué belleza, porque ahí están incluidos entonces los abuelitos. ¿Ya se dio cuenta? La educación bíblica de los más pequeños es responsabilidad de los padres, pero los abuelitos colaboran también en la enseñanza bíblica, a enseñar Biblia. Por eso habla ahí de nietos, todos los días de tu vida para que tus días sean prolongados. Escucha, pues, oh Israel, y cuida de hacerlo para que te vaya bien y te multipliques en gran manera en una tierra que emana leche y miel, tal como el Señor, el Dios de tus padres, te ha prometido. Escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y diligentemente las enseñarás a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Tú se las vas a enseñar a tus hijos. Y ahora que no nos hemos podido reunir y que todo nuestro grupo de hermanos y hermanas voluntarios, cada semana que instruyen a nuestros niños, incluso a nuestros bebés, a nuestros adolescentes, no los han podido tener y atender y enseñar, pues ahora la responsabilidad más que nunca ha vuelto a recaer en los padres. Así que el Señor nos está recordando cómo inició todo. A través de este tiempo, el Señor nos sigue recordando cómo inició y también nos está recordando quién es la iglesia. Por ejemplo, la primera carta a los Corintios, en el capítulo 12, versículo 12, y quiero decirle cuál es el plan detrás de toda esta predicación. Es un sermón temático, como ya es obvio, ya se dio cuenta, ¿verdad? No es un sermón textual, arraigado a un solo texto, donde lo desmenuzamos. Aquí estamos viendo la idea y la enseñanza que nos presenta la Biblia alrededor del tema de la iglesia y de cómo amar a la iglesia como Cristo la amó. Pero entonces veamos quiénes son la iglesia. Un pequeño recordatorio. Primero los Corintios capítulo 12, versículo 12, dice así.
Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo, así también es Cristo. La iglesia son los creyentes, todos los creyentes, pero solo los creyentes. Otra vez, la iglesia son los creyentes, todos los creyentes, pero solo los creyentes. Ellos forman, nosotros formamos un cuerpo. Es el ejemplo, la metáfora que utilizó bajo la guía del Espíritu de Dios el apóstol Pablo para hablar de la iglesia. Así como un cuerpo tiene diferentes partes y cada una de ellas realiza su función, así nosotros. Por eso somos muchos y por eso somos diferentes. Y gracias a Dios por esa bendición de la diferencia, de la diversidad dentro de la unidad que es la iglesia. Ahora, uno de los retos, y en un momento vamos a hablar de eso, uno de los retos que tenemos es cómo soy parte del cuerpo desde mi casa. ¿Cómo soy parte del cuerpo? Porque es más fácil cuando nos reunimos, pero ¿qué pasa cuando no me puedo reunir? Bueno, esta misma idea también está en la carta a los Romanos, en el capítulo 2, esta idea del cuerpo y de la diversidad, pero quiero que vean lo que dice el capítulo 12 de Romanos en los versículos 4 y 5. Pues así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo. No todos tenemos la misma función, igualito que en el cuerpo, pero es uno solo. Es uno solo. Bueno, quiero decirle lo siguiente. Todo este tiempo de pandemia nos ha recordado dónde inició todo. En las casas. Los creyentes allí se reunían. Los primeros sitios de reunión de las iglesias fueron las casas. Allí se convirtió en hogueras donde la luz del evangelio estaba brillando para todos alrededor. Ahora le voy a decir algo más acerca de la iglesia. Todo esto nos recuerda la naturaleza diversa de la iglesia. Esta diversidad que hay dentro del cuerpo se nota en las funciones que el Señor nos ha dado, pero también se nota en la composición de la iglesia. Me explico. Vaya a Gálatas, capítulo 3, y vea esta carta, lo que dice acerca de la diversidad de la iglesia y su naturaleza espiritual. Gálatas 3, 25 al 29 dice lo siguiente. Pero ahora que ha venido la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que fuisteis bautizados en Cristo, de Cristo os habéis revestido. No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús. Y si sois de Cristo, entonces sois descendencia de Abraham, heredero según la promesa. Note entonces, por favor, que Pablo está hablando de la naturaleza espiritual y diversa de la iglesia. ¿Quiénes son la iglesia? Somos muchos, pero somos muchos que somos diferentes, pero a la vez somos una sola cosa. Y además, la iglesia es una cuestión espiritual. Ya no tiene que ver con una cuestión racial. En el Antiguo Testamento, el pueblo escogido de Dios eran los judíos y uno que otro que se sumaba, ¿verdad? Abrazando la fe en el Dios de Israel, en nuestro Señor, ¿verdad? Allá en el Antiguo Testamento, usted puede ver casos así, uno de ellos Rahab, otro de ellos Ruth, diferentes personas, los ninivitas, ¿verdad? Que se arrepintieron y el Señor les perdonó de su maldad, etcétera. Usted puede ver esos casos, pero había una nación escogida. Hoy en día no hay una nación escogida, más que una nación espiritualmente hablando, como Pedro lo explica allá en su capítulo 2, más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Pero vea lo que dice aquí, porque quiero señalarle lo siguiente. Los que ahora que han venido a la fe, ya no estamos bajo ello, pues todos sois hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Esta es una cuestión espiritual, una cuestión interna, una cuestión de fe. Lo demás viene siendo secundario. ¿Qué es lo demás? Porque todos los que fuisteis bautizados en Cristo, es decir, fueron sumergidos, unidos a Cristo por la fe, de Cristo os habéis revestido.
Ya lo de menos es cómo te ves en el exterior. Lo importante es lo que está en el interior, que es la fe en Cristo Jesús. Por eso dice, no hay judío ni griego. No es que las nacionalidades se pierdan, se anulen. Usted sigue teniendo una IFE y sigue siendo esa persona, aunque ahora sea un creyente. Usted sigue teniendo un pasaporte mexicano o de donde quiera que usted sea, y sigue siendo ciudadano de ese país. Pero ya la nacionalidad es secundaria. La condición social, no hay esclavo ni libre. Tampoco es referencia, no hace ninguna diferencia para acercarse a Dios. Tanto esclavo como libre tiene el mismo acceso a Dios por la fe en Cristo Jesús, el judío y el griego también. Y ni siquiera dice, hay diferencia entre si eres hombre y mujer. Si tienes fe en Cristo, tienes el mismo acceso a Dios, sin importar si eres hombre o mujer, porque todos sois uno en Cristo. La naturaleza diversa y espiritual de la iglesia. Una de las cosas más ridículas, absurdas, es ver creyentes peleándose por cuestiones de nacionalidad. Y a lo mejor nos suena muy bueno, es que eso ya es un ejemplo exagerado, pastor. Sí, nada más deje que se vuelva a jugar el Mundial de Fútbol. A ver si no hay broncas entre naciones. Nada más vea cómo se lanzan los comentarios allí en los videos de partidos de mundiales en YouTube. No, hombre, pues hasta siente uno feo, uno dice, pues, ¿cómo pueden insultarse de manera tan agresiva y molestarse? Peor cuando eso sucede entre creyentes. Peor cuando entre creyentes hay clases, ¿verdad? Y entonces, aquí cuando habla de esclavo ni libre, nos parecería, ¿verdad?, que pudiéramos pensar en otras divisiones que se hacen en las iglesias y que se hace entre creyentes. Los nacos y fresas, chairos y fifís, güeros, morenos, etcétera, etcétera, etcétera. Eso no tiene importancia. Eso no hace diferencia. Lo que nos une es la fe en nuestro Señor Jesucristo. Por supuesto que desdeñar el rol del hombre o de la mujer tampoco es aceptable entre creyentes. Por siglos, por muchos siglos, se habló del desprecio del rol de la mujer, tanto en el hogar como en la iglesia y en la sociedad, atribuyéndolo al machismo. Pues, ¿qué le parece el feminismo de hoy en día? Desdeñando y reprobando y queriendo hacer a un lado el papel que Dios le ha dado al hombre también en la familia, en la iglesia y en la sociedad. Lo que nos une, lo que nos hace iglesia es la fe en Cristo Jesús, y tenemos una naturaleza diversa y además tenemos una naturaleza espiritual. Ahora, quiero que escuche bien, la iglesia somos nosotros, no las cosas. ¿Cómo se mide entonces el éxito de una iglesia? O no me gusta la palabra éxito porque eso tiene otras connotaciones, me gusta más, ¿cómo se mide la vida de una iglesia? ¿Cómo saber si una iglesia está viva o está muerta? ¿Por los presupuestos? ¿El dinero que juntan, las cuentas que tengan en el banco, cuánto invierten semana tras semana, cuánto entra, cuánto sale? ¿Por el número de ministerios y voluntarios que tienen ocupados semana tras semana? El movimiento como de hormiguitas, ¿eso es lo que le da vida a una iglesia? ¿Esto quiere decir que una congregación está verdadera y espiritualmente viva? ¿El tamaño y comodidad de sus instalaciones? Bueno, es que tienes templo, pero no tienes estas sillas que tienen colchoncito. O bueno, tus instalaciones, tienes instalaciones para niños, pero no tienes de estos juegos con resbaladilla y con de ese piso como de caucho por si se caen, no les duela. La comodidad, el tamaño de sus instalaciones. ¿O cómo se mide la vida de una iglesia? ¿Por lo que obtienes por tus ofrendas? Hay personas que piensan que la ofrenda es la garantía y lo que les da el derecho de irse con algún pensamiento bonito o de algún tipo, entre comillas, de ganancia semana tras semana.
¿O qué tal el clásico? El número de asistentes a la reunión de domingo. ¿Qué mide la vida de una iglesia? ¿Qué mide que esa iglesia está verdaderamente viva? ¿Qué mide que una iglesia sea verdaderamente fuerte? Porque hasta donde yo veo, lo que la Biblia dice es que la iglesia somos nosotros. La iglesia vive donde tú vives. Señor Jesús dijo en Mateo capítulo 5, versículo 16, así brille vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. La iglesia vive allí donde tú vives. La iglesia eres tú, la iglesia soy yo. Amar a Cristo, amar a la iglesia como Cristo la amó, es amar a las personas que integran a esa congregación. La iglesia sirve donde tú sirves. Miren lo que estábamos diciendo hace un momento de Romanos capítulo 16. Hablábamos de la iglesia que estaba en la casa de Aquila y Priscila, ¿cierto? La iglesia sirve donde tú sirves. La iglesia va donde tú vas. Hechos capítulo 8, versículo 4. Es un texto de esos que pasan a veces desapercibido en nuestra lectura, pero contiene una enseñanza fabulosa, enorme, pienso yo que revolucionaria para muchas mentes cristianas que están acostumbradas a pensar en la vida cristiana como ir al domingo a la iglesia a ver qué me dan, a ver qué recibo, a ver qué me llevo a mi casa de este culto. Hechos capítulo 8, versículo 4 dice, así que los que habían sido esparcidos iban predicando la palabra. Los que habían sido esparcidos iban predicando la palabra. Los que habían sido esparcidos por la persecución de la que habla el versículo 1, ellos iban predicando la palabra. Ellos entendían que la iglesia eran ellos y que la iglesia iba a donde ellos iban. Que la camiseta de iglesia nunca se quita. Te acompaña a todos lados. Tú eres la iglesia. Tú eres la iglesia. No es un sitio al que vas. La iglesia eres tú. La iglesia entonces eres tú. La iglesia somos todos nosotros. La iglesia se puede dispersar, pero no se puede cerrar. Los templos están cerrados, las iglesias no. Las iglesias siguen allí porque la iglesia eres tú, la iglesia soy yo. La iglesia se puede dejar de reunir, pero no puede parar. La iglesia se puede dejar de reunir, pero nunca se van a alejar unos de los otros porque son iglesia, porque es parte del mismo cuerpo. Podemos no vernos en persona, en vivo, uno a uno o en grupos, podemos no hacerlo, pero no nos alejamos porque sigue siendo iglesia. La iglesia se puede quedar sin instrumentos musicales, pero nunca va a dejar de alabar. La iglesia se puede quedar en casa, pero no se le puede contener y no se le puede detener. La iglesia sigue porque la iglesia somos usted y soy yo. Entonces, es interesante, hermanos, que a través de este tiempo de pandemia, donde miembros de la iglesia están aprendiendo a ser miembros de la iglesia en una situación que esta generación no tenía precedente. Lo más habían sido las 2 semanitas de la enfermedad la influenza H1N1, eso había sido todo. Y fueron 2 semanas, y no estoy despreciando las vidas que allí se perdieron y la gente que subió, solamente estoy diciendo que no es comparado con el número de semanas que ya llevamos sin reunirnos y todavía las que parece nos esperan, si el Señor nos da vida, en el futuro, en los siguientes meses. No se compara. ¿Cómo saber? Pareciera entonces que este tiempo de pandemia ha derrocado todos los ídolos cristianos y yo sé que no tenemos ídolos, tenemos un solo Dios, pero a veces pareciera que el presupuesto es el ídolo, que la asistencia es el ídolo, que lo que me dan el domingo es el ídolo y el Señor ha hecho todo eso a un lado. En el comentario que mencioné del pastor Moller, él dice la humillación de la civilización moderna. Los ídolos de este mundo se han venido abajo, la economía se ha venido abajo. Los deportes se han venido abajo, que son un gran ídolo. ¿Cuánto dinero se invierte? No solamente los equipos, sino los aficionados invierten en sus equipos para asistir a veces a eventos sumamente caros.
Todos estos ídolos, el ídolo de la comunicación, ¿de qué ha servido tanto? Si ni siquiera puedo salir de mi casa. Bueno, todos estos ídolos han sido humillados y pareciera que esos ídolos que también las iglesias parecerían sostener como presupuestos grandes, como edificios gigantescos, como listas de asistencia enormes, se han venido todos abajo. Entonces, ahora, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo medimos si una iglesia está viva? La seguimos midiendo si está viva como siempre debió medirse. Juan capítulo 13, versículos 34 al 35. Ahí está cómo se mide. Juan capítulo 13, versículo 34 dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros. Como yo os he amado, así también os améis los unos a los otros. Mire, no era un mandamiento nuevo, porque en el Antiguo Testamento, de Deuteronomio 6:5, lo leí hace rato, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Y Levítico 19:18 dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. En ese sentido, no era un mandamiento nuevo. En ese sentido, no lo era. ¿En qué sentido si era un mandamiento nuevo? En el sentido de el ejemplo sacrificial de Cristo. Que se amen como yo. Y al otro día, después de haber dicho estas palabras, estaba colgado en una cruz muriendo por aquellos que él amó. ¿Cómo se mide la vida de una iglesia en el amor que se muestran los unos a los otros? Porque dice el versículo 35, Juan 13:35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos si os tenéis amor los unos a los otros. En esto van a saber que son mis discípulos. Los otros se van a dar cuenta porque aman como yo amo. Ahora, recuerda usted también Romanos capítulo 13. Andábamos por allí hace un momentito. Así que regrésese a Romanos, pero en el capítulo 13 y lea los versículos 8 al 10. No debáis a nadie nada, sino el amor unos a otros, porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Porque esto, no cometerás adulterio, no matarás, no hurtarás, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento, en estas palabras se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace el mal al prójimo, por tanto, el amor es el cumplimiento de la ley. Sí, así lo resumió el Señor. Él dijo que ese era el primero y el más grande mandamiento: amar al Señor y amar a tu prójimo. ¿Cómo se mide la vida de una iglesia? Por tu amor a Dios, por tu amor al prójimo. Pablo expresó esa misma idea a los Gálatas diciendo, toda la ley en una palabra se cumple. En este precepto, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Por supuesto que entonces una iglesia que estaba en fuertes problemas era la iglesia de Éfeso. En Apocalipsis capítulo 2, usted sabe, estas son las cartas a las 7 iglesias del Asia Menor, y ahí en Apocalipsis capítulo 2 usted tiene como primer carta a la iglesia de Éfeso. Esta era la iglesia, la ciudad que estaba más cerca de la isla de Patmos, desde donde Juan escribió este libro y luego lo envió. Esta fue la primera parada que hizo el Apocalipsis. Estos fueron los primeritos que se les leyó. Imagínense esto. Juan había sido pastor de la iglesia de Éfeso. Muy probable que en Éfeso haya conocido a María, la madre de nuestro Señor Jesucristo, y allí haya recolectado todas sus notas que terminó usándolas el Espíritu de Dios para el Evangelio de Juan. Y estaba escribiendo a su iglesia, a su ex iglesia. Les manda este libro. Ya se imagina usted, yo me imagino que debió haber habido mucha expectación. Hermanos, no falten el domingo, así como se nos mandan nuestros anuncios. Nos vemos allí a tal hora, no falten, reunión de Zoom allí. Ya se imagina cómo se habrá corrido la noticia. Vénganse esta noche, va a haber lectura especial. Llegó carta del apóstol Juan. Y cuando van leyendo es el Apocalipsis, y ya sabe cómo empieza el Apocalipsis, con la descripción de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, yo creo que por eso Juan dice en el versículo 9 del capítulo 1, yo Juan, ustedes lo pueden creer, soy simplemente Juan, yo era su pastor. Y a mí se me apareció el Señor resucitado, y miren cómo lo vi. Y cuando llega al capítulo 2, imagínense la iglesia, y escribe al ángel de la iglesia en Éfeso.
Yo creo que se les ha de haber acelerado el corazón a los hermanos, han de haber sentido que se les salía del pecho de tan duro que les palpitaba. El que tiene las 7 estrellas en su mano derecha, el que anda entre los 7 candelabros de oro, dice esto: yo conozco tus obras, tu fatiga y tu perseverancia, y que no puedes soportar a los malos, y has sometido a prueba a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. ¿Se imagina a los hermanos efesios dándose unos codazos y haciéndose así de vientos? Ahí la llevamos. El Señor está viendo que aquí hay sana doctrina. Versículo 3. Tienes perseverancia y has sufrido por mi nombre y no has desmayado. Y ahí están los otros hermanos. Ahora codean los del otro lado. ¿Ya ven? Puro valiente aquí, no nos echamos para atrás, aquí con Cristo hasta la muerte. Señor, aunque estos te negaren, yo no te voy a negar. A lo mejor por allá había un valentón de esos, ¿verdad? Tipo Pedro. Versículo 4, pero tengo esto contra ti, que has dejado tu primer amor. Tengo esto contra ti, que has dejado tu primer amor. Si no tengo amor, escribió el apóstol Pablo, nada soy. Soy como un címbalo que resuena, un metal que hace ruido. Un metal que hace ruido. No ha tenido la oportunidad de poner en práctica su paciencia, su amor por su prójimo, con algún vecino que se le ocurre arreglar su carro desde las 6 de la mañana y hasta las 10 de la noche, y está ojalateando y está pegándole a la lámina duro todo el día, todo el día, todo el día. Te dices que es puro ruido. Para él es un trabajo bonito, está arreglando su carrito, pero para usted que está queriendo descansar o está trabajando desde casa o quizás está tomando un momentito para ver algún programita, algún documental o una película, usted está oyendo y el escándalo y dale, y dale, y dale. Y Pablo dice, soy así de molesto cuando trato de servir a los hermanos, pero no tengo amor por ellos. Ellos no lo perciben como un acto de amor. Ellos lo perciben como un fastidio. El Señor le dijo a la iglesia de Éfeso, tengo esto contra ti. No tienes amor. Has olvidado tu primer amor. Ahora usted y yo leímos juntos el libro del pastor Alexander Strauch, Ama o Muere. Y usted sabe la discusión que él desarrolla allí acerca de a qué se refirió el Señor con su primer amor. ¿Se refiere el amor a Dios? Puede ser, es al que más y en primer lugar debemos amar. El amor a la iglesia, a los hermanos de la iglesia, podría también caber como una de las prioridades. El amor al prójimo en general, podría ser. ¿Qué le parece a los tres? Porque el amor a Dios tiene como efecto los otros dos. Tú dejas de amar a Dios y dejas de amar a la iglesia y dejas de amar a tu prójimo. Pero tengo esto contra ti, que has dejado tu primer amor. Y yo me imagino que los efesios ahí ya no se sentían tan contentos. A lo mejor ya había caritas de, ahí les hablan a ustedes. Fue el Señor, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las obras que hiciste al principio. Si no, vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar si no te arrepientes. Arrepiéntete y haz las obras que hacías al principio. Recuerda de dónde has caído y arrepiéntete. ¿Cuál es el origen? ¿De dónde empezó todo? Entonces arrepiéntete. La vida de la iglesia se mide en el amor porque esa es la característica de los discípulos de Cristo. La vida de la iglesia se mide en el amor porque ese es el ejemplo que recibimos de Cristo. Efesios, capítulo 5, quizá desde que anuncié el título usted decía, vamos a ir a Efesios. Y a lo mejor pensaba que, pues sí, que desde el inicio los iba a llevar para allá, pero ¿qué cree? Me lo reservé para el final. Porque Pablo, hablando de las responsabilidades del esposo para con la esposa,
puso la vara y dijo, sí, pero las mujeres deben sujetarse. De hecho, dijo que todos debemos sujetarnos unos a los otros en el versículo 21 de Efesios 5. Y estamos en la parte ya donde él está hablando en imperativos, o sea, en órdenes, ya no nada más en afirmaciones. Y aquí dice en el versículo 25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Así también deben amar los maridos a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo a la iglesia. Como Cristo ama a la iglesia para santificarla. Hermano, muy fácil. ¿Cómo amar a la iglesia de Cristo? Procura su santificación. Ora por los hermanos, ora por ellos, ora con ellos. Llámale, ora allí en el teléfono. Lo hemos estado haciendo en las últimas semanas, pero no esperes a que te digamos que lo hagas, hazlo tú. Procura la santificación, compárteles cosas de edificación. Mándales allí el devocional que leíste, mándales el versículo que impactó tu vida en ese día, mándales algo, pero procura la santificación de los hermanos para santificarla por el lavamiento del agua con la palabra. Es a través de la palabra del Señor que nuestras vidas son santificadas. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Oró el Señor Jesucristo allá en Juan capítulo 17. ¿A fin de qué? Para que un día tus hermanos de la iglesia se presenten ante Cristo sin arruga, sin mancha, como vestido de novia, ¿verdad? Que está cuidadito allí, guardadito, de que no se arrugue y que no se manche de nada, que no le caiga ni el polvo. Y los meten en unas fundas muy bonitas y muy gruesecitas para que no les dé ni el aire hasta el día de la boda. Pues así, para que un día tus hermanos se presenten ante Cristo en santidad. Además, el apóstol Pablo dijo de lo que el Señor Jesucristo hace por su iglesia. Amarlas también significa la entrega, se dio a sí mismo por ella. Es la entrega y el cuidado y el sustento, dice allí en el versículo 29, la sustenta y la cuida como Cristo a la iglesia. De manera sacrificial procura su santificación, pero también su nutrición, la sustenta. Es el sustento, la nutrición de la iglesia y la cuida, así como Cristo a la iglesia. La protección, la protección. Y aún en este tiempo debemos sustentarnos unos a los otros, debemos protegernos los unos a los otros. Es curioso, pero se vale también decir, así como decimos, hermano, ya no te he visto los domingos en las reuniones de la iglesia, también se vale decir, no te hemos visto conectándote a las transmisiones de la iglesia. A lo mejor las puedes ver después, pero es más bonito si lo puedes ver en vivo, ¿verdad? Y ahí sabemos que estás, y ahí sabemos que nos estamos escuchando unos a los otros, y que mientras yo canto en mi casa, tú cantas en la tuya, y oramos juntos al mismo tiempo, y seguimos aglutinando. Es increíble, hermanos, pero hemos necesitado ahora de teléfonos o computadores, no sé cómo se conecte usted, para aglutinar a la iglesia. Porque ahora que la iglesia está esparcida, necesita mantenerse unida. Y la medida de la vida de la iglesia se encuentra en el amor. No en los presupuestos, no en los edificios, no en el número de asistentes. Tampoco se encuentra en el número de likes o de veces que se comparte algo. La vida de la iglesia está en el amor que todavía nos podemos, aún a la distancia, manifestar, expresar y hacer patente unos a los otros. Así que yo le voy a pedir un favorcito. Quiero que al terminar nuestro servicio, ahí en la sección de comentarios, ponga ideas de cómo puede mostrar su amor a la distancia. ¿Cómo puede mostrar el amor? Esa es la primera tarea. Al final ponga comentarios. Ahorita no, ahorita siga apuntando, siga con Biblia y en mano, cuaderno, pluma. Al rato pone, ¿cómo puedo manifestar mi amor a la distancia? Y lo otro es, ¿cómo voy a manifestar mi amor a la distancia? ¿Ya vio la diferencia? Uno es cómo se puede. Son ideas.
que a lo mejor yo las puedo aplicar o no, pero otra es cómo lo voy a hacer yo en esta semana por algunos de mis hermanos de mi iglesia. Y si usted es de Renovación, pues ya sabe quiénes somos, sabe la lista, y entonces estará comprometiendo así. Y si nos hace favor de seguirnos, pero es miembro de otra iglesia, pues con esos hermanos, ¿cómo le va a hacer? ¿Cómo puedo mostrar mi amor a la distancia? ¿Y cómo voy a mostrar mi amor a la distancia? La vida de la iglesia está en el amor, no en ninguna otra cosa. Y ese amor sigue siendo lo que hace que lata el corazón de la iglesia, porque la iglesia somos usted y yo. La iglesia vive donde usted vive. La iglesia va a donde usted va. La iglesia sirve donde usted sirve. La iglesia, además, somos usted y yo. Vamos a orar. Señor, te agradecemos, Padre, porque tu escritura nos da tantas pautas para cualquier situación, incluso en medio de una pandemia, seguir siendo la iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo, la novia de Cristo. Haz latir nuestro corazón con más y más amor los unos para los otros. Y que así, Señor, cumplamos los propósitos para los cuales nos has formado como un cuerpo. Amén.